El regreso inesperado, el diario que cambió la historia. La mañana del 15 de abril de 2026 comenzó como cualquier otra en la ciudad de Mérida, Yucatán. El sol atravesaba las hojas de los almendros que bordeaban las calles y el calor, implacable como siempre, anunciaba que el verano se aproximaba. Pero en una pequeña casa antigua, olvidada por el tiempo, un descubrimiento lo cambiaría todo. A casi 7 décadas de la muerte del ídolo máximo del cine mexicano, Pedro Infante, un diario polvoriento apareció entre las pertenencias heredadas por un coleccionista anónimo. El hallazgo, tan insólito como increíble, tendría el poder de sacudir la historia del espectáculo y de reconciliar décadas de teorías, rumores y mitos que rodearon su trágico final. Durante años, la figura de Pedro Infante fue objeto de culto, nostalgia y también controversia. Su muerte, ocurrida el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo en Mérida, jamás dejó de levantar sospechas. ¿Realmente murió ese día? ¿Por qué su cuerpo nunca fue plenamente reconocido? ¿Qué había de cierto en los testimonios que aseguraban haberlo visto años después en Sinaloa, en Guerrero o incluso en Guatemala bajo identidades falsas? La leyenda creció con cada año, con cada canción, con cada lágrima derramada por sus fanáticos. Pero nadie, ni la prensa, ni la familia, ni los gobiernos, pudieron jamás probar que Pedro Infante viviera más allá de esa mañana fatídica, hasta ahora. El diario encontrado fue inmediatamente autenticado por un equipo de expertos en grafología, papel antiguo y tinta. Cada página, escrita de puño y letra, contenía reflexiones, confesiones y relatos que no solo confirmaban la supervivencia del actor después del accidente, sino que además revelaban una vida completamente distinta, vivida en las sombras, lejos de los escenarios y del bullicio mediático. Una carta escondida entre las páginas. La primera página del diario estaba encabezada por una frase que estremecería a todo México. Si estás leyendo esto, es porque ya estoy muerto. Pero esta vez, de verdad. La letra era firme, con la elegancia de alguien acostumbrado a la caligrafía, y firmada con el nombre que nunca abandonó del todo: Pedro Infante Cruz. La carta introductoria era una despedida y una confesión. En ella, Pedro revelaba que aquel 15 de abril no había sido un accidente fortuito, sino un plan cuidadosamente ejecutado para poner fin a una vida que ya no le pertenecía. La fama me devoraba, la tristeza me asfixiaba y la soledad me perseguía incluso rodeado de multitudes, escribió. Más adelante, el diario narraba con detalle cómo había logrado escapar del avión minutos antes del despegue, suplantado por un cómplice cuyo cuerpo fue el que realmente se recuperó entre los restos calcinados. El plan, según él, no fue improvisado. Lo había pensado durante años, buscando una salida honorable a una vida que le parecía cada vez más vacía, cada vez menos suya. El infante que nadie conocía, a lo largo de las siguientes páginas, el lector era transportado por los paisajes de una vida clandestina. Pedro Infante relataba su huida hacia Centroamérica, donde vivió durante años bajo el nombre de Carlos Rentería. En Nicaragua fue pescador, en Honduras trabajó como mecánico, un oficio que amaba tanto como la música, y en Guatemala llegó incluso a enseñar canto en una escuela rural. Nunca dejó de cantar, aunque sus canciones ya no llenaban teatros sino cocinas humildes, fogatas silenciosas y noches estrelladas entre desconocidos. Durante esa etapa, conoció a una mujer llamada Mariana, con quien compartió su vida hasta su fallecimiento en 1979. Con ella tuvo un hijo, del cual también habla en el diario con ternura, remordimiento y una clara intención de pedir perdón por haberle negado una historia, un apellido, una herencia. El diario también documentaba su obsesiva vigilancia de México desde la distancia. Pedro seguía los avances del cine, las noticias sobre sus excompañeros, los rumores sobre su fantasma, e incluso guardaba recortes de periódicos en los que se hablaba de avistamientos suyos en distintas ciudades. Quise volver muchas veces, pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí decía que era mejor seguir siendo leyenda que regresar a la mediocridad. Anotó en una página fechada en 1975. ¿Por qué ahora? La pregunta que sobrevolaba a todos los expertos, periodistas y fanáticos era la misma. ¿Por qué el diario apareció justo ahora? Según el coleccionista que lo entregó, quien prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, el manuscrito le fue legado por un sacerdote retirado que vivía en San Pedro Sula, Honduras. El cura había sido amigo personal de Pedro Infante durante sus últimos años, y al parecer, había sido su confesor, consejero y confidente. En la última voluntad del sacerdote, se indicaba que el diario debía ser entregado a alguien que pudiera protegerlo y, eventualmente, hacerlo público
cuando el mundo estuviera listo para la verdad. El coleccionista conservó el diario durante más de 15 años, intentando descifrar su veracidad, hasta que una entrevista reciente sobre teorías de famosos que fingieron su muerte lo motivó a buscar ayuda profesional. Tras confirmar su autenticidad, decidió ceder el material a un grupo de investigadores independientes, quienes se encargaron de documentar cada palabra, cada fecha, cada huella de esa historia imposible. Reacciones del mundo. La noticia se propagó como pólvora. Televisoras, periódicos, podcasts, youtubers y tiktokers de todo el mundo hablaban del regreso de Pedro Infante. Algunos lo celebraban como un acto de justicia histórica. Otros lo criticaban por haber abandonado a su público, a su familia, a su país. La familia Infante, al ser consultada, reaccionó con sorpresa y cautela. Algunos miembros se negaron a comentar hasta verificar por completo los hechos. Sin embargo, una de sus nietas, bajo condición de anonimato, confesó que desde pequeña había escuchado en casa que el abuelo no murió ese día, pero nadie debía hablar de eso jamás. Mientras tanto, los medios internacionales hacían eco del fenómeno. En Estados Unidos, revistas como Vanity Fair y Rolling Stone dedicaron especiales a la figura de Pedro Infante, comparándolo con mitos como Elvis Presley, Tupac o Jim Morrison, cuyos fallecimientos también estuvieron rodeados de misterio. Pero a diferencia de ellos, Pedro había dejado un testimonio físico, real, palpable, su puño y letra, su verdad, un México dividido entre emoción y dolor. En las calles de la Ciudad de México, miles de personas comenzaron a reunirse en los lugares emblemáticos ligados al actor. La Plaza Garibaldi, el Teatro Blanquita, el antiguo barrio de Tepito, incluso en la Rotonda de las Personas Ilustres donde está su tumba simbólica. Se colocaron flores, velas, guitarras y fotografías. Las radios repitieron sus canciones durante horas y en los cines se proyectaron sus películas más queridas, Tizoc, Nosotros los Pobres, Pepe el Toro, pero también hubo dolor. Muchos sintieron que habían sido engañados. Mi abuela lloró su muerte como si fuera un hijo, dijo entre lágrimas una señora de 60 años en entrevista para Televisa. ¿Cómo se atreve a decirnos ahora que todo fue mentira? Las redes sociales se inundaron con debates. ¿Era egoísta fingir su muerte? ¿Tenía derecho a escapar de la fama? ¿Fue víctima de un sistema que lo devoró? ¿O fue simplemente humano? El escape perfecto. Cómo Pedro Infante fingió su muerte y desapareció sin dejar rastro. En la historia de México, pocos eventos han despertado tanto fervor, tristeza y escepticismo como la muerte de Pedro Infante. Sin embargo, si el contenido del diario recientemente descubierto es cierto, y todas las pruebas apuntan a que lo es, entonces la verdad supera con creces cualquier ficción. En este capítulo, nos adentramos en la parte más impactante de la confesión, los días previos al supuesto accidente, el plan maestro para desaparecer del ojo público y cómo Pedro Infante ejecutó su propia muerte con una precisión que parecería imposible para alguien sin entrenamiento militar ni ayuda institucional. La preparación. Semanas de señales invisibles. Según los escritos, Pedro llevaba varios años planeando su retiro definitivo de la vida pública. Desde 1953, sus anotaciones reflejan un deterioro emocional evidente. Se sentía atrapado, usado, manipulado por la industria cinematográfica y por los mismos medios que lo glorificaban. Estoy cansado de ser quien todos esperan que sea, pero no quien realmente soy, escribió en marzo de 1955. Durante ese tiempo, su vida personal también era caótica. Mantenía relaciones sentimentales conflictivas, sentía que su familia lo veía más como proveedor que como ser humano, y sufría de una profunda melancolía que, según él mismo, solo calmaba con alcohol y motocicletas. Fue en ese estado mental cuando tomó la decisión más radical de su vida: desaparecer. El diario detalla cómo contactó a un mecánico aviador de confianza, identificado en los escritos solo como ER. Este hombre, según Pedro, era un exmilitar que trabajaba como técnico aeronáutico en Mérida y que también tenía vínculos con redes clandestinas de transporte en Centroamérica. ER fue el arquitecto técnico de la operación. Fue él quien modificó el avión, coordinó los tiempos de vuelo y reclutó a la persona que ocuparía su lugar en el fatídico viaje, el vuelo del 15 de abril de 1957. Una puesta en escena perfecta. En la mañana del accidente, Pedro Infante llegó al aeropuerto de Mérida con su característico carisma, saludando a los trabajadores, revisando los detalles del vuelo y bromeando con sus acompañantes. Todo parecía normal. Lo que nadie sabía era que, apenas minutos antes del despegue, se escabulló entre hangares, cambió su ropa por un uniforme civil y fue sacado del perímetro en un viejo camión de suministros. En el asiento del piloto se encontraba un hombre que, por orden de Pedro,
se había sometido a meses de preparación para imitar su comportamiento. Su nombre nunca fue revelado, pero en el diario se le alude como Ste Martínez, un imitador frustrado que Pedro conoció en una feria en Culiacán y que accedió a participar en el plan a cambio de una suma considerable de dinero para dejarle a su familia. El accidente ocurrió exactamente como Pedro lo había previsto. El avión, que presentaba fallas intencionalmente provocadas en los frenos hidráulicos, cayó poco después del despegue. Las llamas envolvieron la estructura, y entre los restos se encontró un cuerpo calcinado con el anillo de Pedro y algunos documentos personales, cuidadosamente colocados en su chaqueta. El reconocimiento fue inmediato. Nadie cuestionó que fuera él. El país entero entró en luto, y Pedro, escondido en una choza improvisada a kilómetros de distancia, escuchaba las transmisiones radiales con una mezcla de dolor, alivio y culpabilidad. Murió Pedro Infante, pero al mismo tiempo, nací yo, escribió ese mismo día. La travesía hacia el anonimato. Tras permanecer varios días escondido en la zona rural de Yucatán, Pedro fue trasladado a Tabasco en un vehículo clandestino, luego cruzó hacia Guatemala en una pequeña embarcación por el río Usumacinta. En cada paso, su nombre desaparecía y una nueva identidad se iba construyendo. El diario describe cómo obtuvo papeles falsos con el nombre de Carlos Rentería, identidad que mantendría durante casi 2 décadas. En Guatemala, vivió primero como jornalero, luego como mecánico en un pequeño taller y finalmente como maestro de música en una escuela comunitaria. Nunca usó su voz en público, pero cada noche cantaba para sí mismo canciones antiguas, boleros y rancheras que nadie reconocía. Aprendí a disfrutar del silencio, anotó en 1963. Ya no me importaba ser famoso, me importaba ser libre. Los encuentros con figuras conocidas. Uno de los momentos más impactantes del diario es el relato de una visita secreta que Pedro recibió en 1968. Según sus palabras, un viejo amigo de la industria, a quien solo nombra como LF, y que muchos especulan podría haber sido Jorge Negrete o Luis Aguilar, logró encontrarlo durante una gira por América Central. El reencuentro fue emotivo y tenso. Me gritó que era un cobarde, me abrazó como un hermano, y me pidió que regresara. Le dije que no podía, que volver sería traicionar todo lo que había hecho. Me entendió, pero jamás me perdonó. Ese encuentro, según Pedro, lo marcó profundamente. A partir de entonces, cortó toda comunicación con conocidos del pasado. Cambió nuevamente de nombre, se trasladó a una aldea en la región de Petén y empezó a vivir como un fantasma. Allí conoció a Mariana, una mujer maya quiché, con quien compartió sus últimos años de juventud. ¿Hubo protección estatal? El descubrimiento del diario abrió otra caja de Pandora. La posible complicidad de autoridades para facilitar su desaparición. Algunos expertos señalan que el nivel de precisión del plan, la rapidez con la que se identificó el cuerpo calcinado y la ausencia de autopsias oficiales podrían indicar una red de protección. El propio Pedro menciona en el diario haber recibido ayuda inesperada de un hombre poderoso de traje blanco, cuya identidad no detalla. ¿Podría haber sido algún político de la época interesado en proteger la integridad del mito mexicano? ¿O acaso fue parte de un acuerdo mayor para evitar que Pedro revelara secretos de la industria o del gobierno? Nada se puede confirmar, pero los investigadores ya han solicitado acceso a documentos clasificados de la época en busca de posibles encubrimientos. Una vida paralela. Durante los años 70, Pedro se convirtió en una figura local en los pueblos donde vivió. Enseñaba guitarra a los niños, ayudaba a construir casas y se le conocía como un hombre amable pero reservado, siempre con sombrero, con los ojos tristes y la voz poderosa que usaba solo en privado. Los habitantes de aquellas aldeas, al ser entrevistados recientemente, confesaron que Carlos Rentería siempre les pareció alguien especial. Sabía cosas que nadie más sabía. Hablaba como si hubiera vivido 1000 vidas. Nunca se enojaba, pero cuando cantaba, uno lloraba sin saber por qué. Relató un exalumno suyo en El Progreso. Pedro murió, finalmente, en 1983, según el diario, a causa de una enfermedad pulmonar. Fue enterrado en una tumba sin nombre, en un pequeño cementerio comunitario. El último párrafo de su diario dice: si esta libreta llega a manos de alguien, no quiero volver. Solo quiero que el mundo sepa que viví y que me arrepiento, pero también fui feliz. El legado en sombras. Mariana, su hijo secreto y la vida después del mito. Si los 2 primeros capítulos del diario de Pedro Infante revelaron detalles impresionantes sobre su desaparición, el tercero fue, sin lugar a dudas, el más íntimo, el más humano y el más devastador.
No se trataba ya de conspiraciones ni de escapes cinematográficos, sino de amor, arrepentimiento, paternidad, enfermedad y muerte. Pedro Berro no solo había abandonado una vida de fama, también había construido otra desde las ruinas, con nuevas personas, nuevos lazos, y una familia que permaneció en la oscuridad por más de 40 años. El encuentro con Mariana, la mujer que curó su silencio. En 1971, Pedro se encontraba en un estado de aislamiento profundo. Había pasado los últimos años viajando entre pueblos pequeños del norte de Guatemala, trabajando como herrero y ocasionalmente como ayudante de un mecánico local. Se había vuelto un hombre delgado, bronceado por el sol, con manos curtidas por el trabajo manual, y apenas hablaba más de lo necesario. Me convertí en un rumor entre árboles, escribió. Fue entonces cuando conoció a Mariana, una mujer indígena de la etnia quiché, que había perdido a su familia durante un desplazamiento forzado por el conflicto armado en la región. Mariana era partera, curandera, y poseía una sabiduría que Pedro describía como profunda como el mar y dulce como la voz de mi madre. Ella no lo reconoció como Pedro Infante, lo aceptó como Carlos, un hombre roto que no pedía nada más que paz. Los relatos en el diario reflejan cómo Mariana fue lentamente reconstruyendo al hombre detrás de la máscara. Lo alentó a escribir, a cantar en privado, a reconciliarse con sus demonios. Nunca me preguntó quién fui, solo me preguntaba quién quería ser, escribió Pedro con gratitud infinita. El nacimiento de un hijo en silencio. En 1973, Mariana quedó embarazada. Pedro, ya en sus 50 años, no esperaba volver a ser padre. Según sus propias palabras, el anuncio del embarazo lo enfrentó con una mezcla de emociones que iban desde el terror hasta la redención. Dios me daba otra oportunidad, pero también me exigía la responsabilidad que nunca supe llevar, admitió. El niño nació en casa, sin médicos, sin certificados oficiales, sin nombre legal. Lo llamaron Gabriel, en honor al arcángel. Durante los primeros años, Pedro lo crió con una devoción casi obsesiva. En sus escritos se muestra como un padre protector, que evitaba que el niño se alejara demasiado, que se negaba a enviarlo a la escuela por miedo a que alguien descubriera su identidad. Pero con el tiempo, Pedro entendió que la única forma de amar a su hijo era dándole libertad. Así, cuando Gabriel cumplió 10 años, Pedro decidió enseñarle a leer, escribir, tocar guitarra y a hablar español e idioma maya. Sin embargo, lo que más le transmitió fue el arte de escuchar y la pasión por el silencio. El silencio también es música, solía decirle. Un niño entre dos mundos, Gabriel creció sin saber quién era realmente su padre. Pensaba que Carlos Rentería era solo un hombre bueno, sabio, que había tenido una vida difícil. Nunca imaginó que aquel padre suyo había sido el ídolo más grande de México. Sin embargo, con los años empezó a notar cosas. La forma en que su padre tocaba canciones que nadie conocía. Las noches en que lloraba viendo una vieja foto en blanco y negro que guardaba bajo su hamaca. Las veces en que escribía páginas y luego las quemaba al amanecer. Pedro evitó hasta el final revelarle la verdad. Según el diario, temía que su hijo lo odiara por haber vivido una mentira. Gabriel merece un padre honesto, no un fantasma famoso, escribió en 1980. No obstante, en una carta final, adjunta al diario, Pedro se dirigió directamente a su hijo. Era un testamento de amor, de confesión y de despedida. En ella le explicaba todo. Su vida pasada, su huida, su renacimiento, y como cada día a su lado fue una oportunidad de redimirse. Si un día lees esto, hijo mío, y te preguntas por qué no te dije la verdad, solo puedo decirte esto, porque te amé tanto que quise que me amaras por quien era contigo, no por quien fui para el mundo. Mariana y el pacto del silencio. Mariana supo desde el principio que su compañero era alguien que ocultaba un pasado doloroso. Una noche, según relata Pedro en su diario, él le confesó entre lágrimas que había sido famoso, que su nombre ya no existía, que todo lo que había construido antes se había consumido en llamas. Ella le tomó las manos y le dijo, «Los muertos no necesitan nombres, solo necesitan paz. Si tú estás muerto para el mundo, entonces yo prometo que te protegeré como si fueras un espíritu». Ese pacto fue inquebrantable. Mariana jamás reveló la verdadera identidad de Pedro, ni siquiera a su hijo. Cuando Pedro falleció en 1983, fue ella quien organizó su entierro. No hubo ataúd lujoso ni ceremonia religiosa, solo una cruz de madera con la palabra Padre tallada a mano. La tumba, ubicada en un rincón olvidado del cementerio de Santa Elena, permaneció anónima hasta hoy. Mariana murió en 1997.
Según el diario, sus últimas palabras fueron: «Ahora sí puedes volver a cantar». ¿El hijo perdido y heredero del legado? Gabriel, hoy un hombre de 52 años, fue localizado recientemente por los investigadores que autentificaron el diario. Vive en las afueras de Antigua, Guatemala, trabaja como carpintero y es conocido por su voz profunda y melancólica. Cuando fue informado sobre la existencia del diario, su reacción fue silenciosa. Solo pidió estar solo durante varias horas. «No sé si creerlo todo, pero en mi corazón, yo ya lo sabía», dijo en una breve entrevista. Gabriel no ha querido aún mostrarse públicamente ni ha hecho declaraciones oficiales. Tampoco ha pedido pruebas de ADN, aunque los expertos aseguran que su parecido físico con Pedro Infante es innegable. Lo más impactante es que Gabriel también canta. Tiene un tono de voz tan similar al de Pedro que ha dejado en shock a todos los que lo han escuchado interpretar 100 años o Amorcito Corazón. Si bien Gabriel ha dicho que no quiere fama ni dinero, algunos medios ya lo consideran el legítimo heredero espiritual del legado de Pedro Infante. Un documental está en producción, y ya se especula con homenajes oficiales, conciertos con inteligencia artificial y hasta películas inspiradas en esta increíble historia. Un legado que nunca se apagó. Pedro Infante no solo fue el ídolo de México, fue el reflejo de un país que soñaba, que sufría, que cantaba sus penas y sus esperanzas. Su desaparición dejó un hueco, pero su reaparición, aunque póstuma, ha sanado heridas profundas. Ya no es solo un mito, es un hombre que huyó para encontrar la libertad, que amó en silencio y que ahora, 69 años después, ha vuelto a hablar con la voz de su hijo, con la tinta de su diario y con la eternidad que solo tienen los inmortales. Impacto mundial. México reacciona, el cine revive y los secretos salen a la luz. La revelación del diario de Pedro Infante no fue simplemente una noticia más que alimentó la voracidad de los medios. Fue un terremoto cultural, una ola sísmica que atravesó generaciones, ideologías, fronteras y corazones. En este capítulo exploramos las reacciones inmediatas y de largo plazo que provocó el hallazgo. Desde el impacto en la sociedad mexicana, la resurrección del cine de oro, las disputas legales y mediáticas, hasta el nuevo rol de su hijo secreto, Gabriel, en el mundo artístico. El despertar de una nación. En cuanto se verificó la autenticidad del diario, México, y gran parte del mundo hispanohablante, entró en un estado de conmoción colectiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes que iban desde el asombro hasta la incredulidad. El hashtag Pedro Infante vive se volvió tendencia mundial en menos de 2 horas. En YouTube, cientos de canales transmitían en vivo, repasaban los fragmentos del diario y analizaban línea por línea sus confesiones más íntimas. Cadenas como Televisa, TV Azteca, CNN en español y Telemundo interrumpieron su programación para dedicar especiales de última hora. Programas como Ventaneando y Hoy realizaron coberturas extensas desde Mérida, Ciudad de México y Guatemala. Las calles de Culiacán, Mazatlán y Ciudad Juárez, ciudades íntimamente ligadas al mito infantesco, se llenaron de altares improvisados, flores, guitarras y retratos en sepia. Las generaciones mayores vivieron el momento con una intensidad emocional difícil de explicar. Personas que habían llorado la muerte de Pedro en 1957, ahora lloraban su verdad. «Yo lo sentí vivo siempre», repetía una mujer en Xochimilco, al borde de las lágrimas. «Nunca dejé de esperar una señal. Ahora la tengo». El renacer del cine de oro. Una de las consecuencias más inmediatas del hallazgo fue el resurgimiento del interés por el cine de oro mexicano. Plataformas de streaming como Netflix, ViX+, y Amazon Prime adquirieron licencias para transmitir la filmografía completa de Pedro Infante. Las películas más emblemáticas como Tizoc, Los Tres García, Ustedes los ricos, Pepe el Toro y Escuela de Rateros se posicionaron entre las más vistas en toda América Latina. Las cinetecas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Los Ángeles organizaron ciclos de cine restaurado en 4K, con salas llenas y entradas agotadas en minutos. Jóvenes que nunca habían escuchado su música descubrieron la potencia de su voz, la autenticidad de su interpretación, la ternura de su mirada. Las nuevas generaciones conectaron con Pedro Infante como si él mismo hubiese resucitado. Además, se anunció una miniserie biográfica internacional producida por Netflix en colaboración con productores mexicanos, titulada Pedro, el hombre detrás del ídolo, con locaciones en Yucatán, Guatemala y Ciudad de México. La serie se centrará no solo en su vida pública, sino también en la etapa secreta narrada en el diario, con testimonios inéditos y dramatizaciones. Reacciones del ámbito artístico y político.
El mundo artístico reaccionó con intensidad. Cantantes como Alejandro Fernández, Ángela Aguilar y Cristian Nodal publicaron mensajes de respeto y asombro, afirmando que Pedro Infante cambió la historia 2 veces, cuando vivió y cuando reapareció. Vicente Fernández Jr. declaró que nadie podrá jamás igualar lo que Pedro hizo por la música ranchera. Incluso artistas internacionales como Alejandro Sanz, Shakira y Ricardo Arjona comentaron la historia en sus redes sociales, calificándola de realismo mágico mexicano. La escritora Isabel Allende propuso escribir una novela inspirada en la doble vida de Pedro Infante, llamándola una tragedia hermosa y universal. En el ámbito político, el presidente de México emitió un comunicado oficial desde Palacio Nacional expresando: Pedro Infante representa el alma de nuestro pueblo. Su regreso simbólico es un regalo para nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro futuro. Propondremos que su aniversario luctuoso sea declarado Día de Homenaje Nacional. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la creación del Museo Pedro Infante Vivo, a ubicarse en su natal Mazatlán, Sinaloa, y se estudia declarar el sitio donde fue enterrado en Guatemala como Patrimonio Cultural Binacional. La lucha por el legado, familia, derechos y el nombre Infante. A pesar del entusiasmo colectivo, las controversias no tardaron en emerger. Los descendientes legales de Pedro Infante, encabezados por Pedro Infante Jr., hijo reconocido del artista, manifestaron su escepticismo y solicitaron una investigación judicial. Alegaron que el diario podía ser una falsificación sofisticada y que cualquier uso comercial de la historia debía pasar por su aprobación. No obstante, los análisis forenses, caligráficos y químicos realizados por universidades mexicanas y estadounidenses confirmaron con un 98% de certeza que la escritura y los materiales del diario pertenecían al período entre 1955 y 1982 y que la caligrafía coincidía con manuscritos auténticos de Pedro Infante. Gabriel, el hijo secreto a través de sus abogados, presentó pruebas adicionales, entre ellas una carta escrita por Mariana, fotografías inéditas y grabaciones en casete, que fortalecieron la veracidad de su vínculo con Pedro. El debate legal por los derechos de imagen y herencia se trasladó a los tribunales, con fuerte cobertura mediática. Algunos argumentan que la identidad artística de Pedro Infante pertenece al pueblo y que ningún apellido ni firma legal puede encerrar lo que él representó. Otros exigen que se respeten los derechos patrimoniales de su familia conocida. La voz que nunca se apagó. Gabriel canta. En medio del torbellino mediático, Gabriel rompió el silencio. Aceptó participar en un homenaje televisado organizado por la Secretaría de Cultura de México, titulado Pedro Infante, el regreso del alma mexicana. El evento se llevó a cabo en el Zócalo capitalino, con más de 100,000 asistentes y transmisión en cadena nacional. El momento más esperado fue cuando Gabriel subió al escenario. Con jeans, camisa blanca y una guitarra antigua, se presentó simplemente como Gabriel. Sin necesidad de declarar nada, comenzó a cantar. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. El silencio fue absoluto. Los presentes contenían la respiración. La voz de Gabriel era un eco perfecto de Pedro, con esa mezcla de ternura, poder y nostalgia que había conquistado a millones. Al terminar, la ovación duró más de 10 minutos. Aquella noche, México lloró otra vez. Pero esta vez no de duelo, sino de encuentro, una herida cerrada con música. A lo largo de los meses siguientes, el diario de Pedro Infante fue publicado en formato libro con ediciones comentadas, traducido a más de 12 idiomas y convertido en documento de estudio en universidades. En Guatemala, la tumba de Carlos Rentería fue intervenida por el Instituto de Antropología, y se encontró un relicario con iniciales grabadas, P.I. La leyenda se convirtió en verdad, el mito se volvió humano. Y Pedro Infante, que alguna vez huyó del mundo para encontrar paz, regresó desde la tumba para entregar al pueblo su historia final. Pedro Infante inmortal, lo que nos dejó, lo que aprendimos y el legado que vivirá por siempre. Han pasado meses desde que el mundo leyó, con incredulidad y asombro, las primeras líneas del diario oculto de Pedro Infante. La confesión póstuma del ídolo mexicano no solo cambió la manera en que lo recordamos, sino que transformó para siempre la relación de un país con su propia identidad cultural. En este capítulo final, reflexionamos sobre lo que realmente significó Pedro Infante para México, lo que nos enseñó su desaparición, lo que reveló su diario y cómo, a pesar de haber huido de los reflectores, Pedro se convirtió en algo más poderoso que la fama, en un símbolo eterno, una figura que trasciende el tiempo. Pedro Infante no fue solo un actor,
ni únicamente un cantante. Fue la encarnación de un momento histórico, la voz de un pueblo que soñaba con la dignidad, el amor, la justicia y la sencillez. Representó al hombre trabajador, al enamorado eterno, al padre noble y al hijo agradecido. Fue el hermano leal, el pícaro con buen corazón, el héroe cotidiano que resolvía los problemas con una guitarra en la mano y un sombrero ladeado. Durante décadas fue idealizado, mitificado, convertido en estampa religiosa, en nombre de calle, en estatua, en mural, en canción. Su figura llenó hogares. Abuelas lo veneraron, padres lo recordaron, hijos lo imitaron. Pero en medio de todo eso, había algo que nunca entendimos del todo. Pedro también era humano, con miedo, con contradicciones, con deseo de libertad. El hallazgo de su diario no destruyó su mito, lo hizo más real. Y por eso, más eterno, que nos enseñó su huida. El hecho de que Pedro Infante haya fingido su muerte, vivido en el anonimato y formado una nueva familia, no fue, como algunos lo consideraron, un acto de egoísmo. Fue una decisión profundamente humana, nacida de un corazón que no soportaba más la presión, el dolor ni la soledad disfrazada de aplausos. El Pedro del diario era alguien agotado, cansado de ser mercancía, de complacer siempre a los demás, de vivir como símbolo sin espacio para el individuo. Su fuga no fue una traición al público, sino una forma desesperada de salvarse. Morí siendo ídolo. Volví a nacer como hombre, escribió. Y esa frase resume lo esencial. A veces, incluso los héroes necesitan dejar de serlo para poder vivir. A veces, la libertad más grande está en el anonimato. Mariana y Gabriel. Las herencias más profundas. Si algo nos dejó el diario de Pedro Infante, más allá de revelaciones históricas, fue el testimonio de un amor profundo. El amor por Mariana, una mujer humilde y sabia que lo acompañó sin exigirle máscaras ni explicaciones. Y el amor por Gabriel, su hijo secreto, a quien crió como pudo, con silencios, caricias y canciones que solo ellos conocían. Gabriel no heredó millones, no heredó casas, contratos ni derechos de autor. Heredó algo más valioso, la verdad. Y con ella, la misión de cerrar un círculo que llevaba 7 décadas abierto. Al cantar por primera vez ante el público, Gabriel no imitó a su padre. Lo canalizó. Fue como si por unos minutos Pedro regresara para despedirse. Y al hacerlo, dejó claro que su legado no está en los escenarios, sino en las emociones que despertó. Un legado vivo y en evolución. Tras la revelación del diario, cientos de proyectos se pusieron en marcha. Desde una colección conmemorativa de discos remasterizados, hasta la restauración digital de películas perdidas. Universidades crearon cátedras sobre su figura, psicólogos analizaron su vida como caso de estudio, y sociólogos lo compararon con figuras de alcance mítico como Gardel, Elvis y Chaplin. Se inauguró oficialmente el Museo Pedro Infante Vivo en Mazatlán. Entre los objetos expuestos, su diario original, su guitarra escondida durante años en Guatemala, fotografías inéditas con Mariana y Gabriel, y cartas jamás enviadas a sus antiguos compañeros del cine. En Guatemala, el cementerio donde reposaban sus restos fue convertido en santuario de la verdad oculta, y tanto turistas como peregrinos lo visitan para dejar flores, mariachis y poemas. En Ciudad de México, se decretó el 15 de abril como el Día Nacional de la Identidad Cultural Pedro Infante, con celebraciones anuales en escuelas, plazas y comunidades. El eterno retorno de la canción. Si hay algo que nunca desapareció, incluso cuando él quiso desaparecer, fue su voz. Esa voz que sigue viva en cada cumpleaños de barrio, en cada serenata, en cada fiesta familiar. Esa voz que consuela, que enamora, que nos recuerda que México no solo es dolor y lucha, sino también ternura y esperanza. En sus últimas palabras escritas en el diario, Pedro dijo: «No sé si hice bien o mal, pero viví como pude, y si algo queda de mí, que sea la canción. La que canta mi hijo, la que cantan ustedes, la que no necesita nombre porque vive en el alma del pueblo». Y así, Pedro Infante no regresó para protagonizar películas ni dar entrevistas. Regresó como eco, como leyenda que se volvió carne, como ausencia que se transformó en verdad, como canción que nunca termina. Hoy, a 69 años de aquel accidente que estremeció al país, y a casi 43 años de su verdadera muerte en el anonimato, Pedro Infante ya no es solo un nombre en la historia del entretenimiento. Es un espejo en el que se refleja lo mejor y lo más frágil del alma mexicana. Es la prueba de que los ídolos pueden caerse y seguir brillando. Su historia, narrada finalmente con su propia voz, ha liberado al niño, al padre, al amante y al soñador que existía más allá del mito, y nos ha recordado que no hay leyenda más poderosa que la del ser humano que, aún roto,
encuentra la manera de cantar. Gracias, Pedro, gracias por volver.